Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola a todos, mi nombre es Yasmín Ramírez. Y mi nombre es Luisa Loera. Este es nuestro episodio 1 de nuestro podcast, El culto de las esotéricas. Estamos muy felices de estar aquí grabando con ustedes y de compartir nuestras historias, nuestras experiencias y pues lo que vayamos descubriendo juntos. Muy bien, pues empezamos con nuestro episodio 1, Mis historias paranormales. Muy bien, Jazz, empieza tú, cuéntanos, ¿qué historias paranormales has tenido? ¿Cuál ha sido tu experiencia con lo místico, con lo esotérico, con todo eso? En realidad tengo muy poquitas historias paranormales. Lo que me atrae de esto es, pues, esa sensación de miedo, de lo desconocido, de querer encontrar algo o de ver algo, o no. De tener miedo de no querer ver algo más bien, ¿no? Ajá. Pero bueno, creo que lo que me gusta de esto inició, pues, desde muy pequeña, ¿no? Mi abuelita, no sé si puedo decir esto o no tanto porque no deba, sino porque, no sé, mi familia que piense de esto. Pero bueno, mi abuelita es una persona que lee las cartas, ¿no? Que está muy metida en este ámbito de lo paranormal. Y pues cuando era niña, ella nos contaba muchas historias de terror, las cuales he olvidado por alguna razón. Las bloqueaste. Las bloqueé, tal vez porque siempre me decían, no, porque te va a dar miedo, esto no es para niños, eso no es para ti, ya duérmete, cosas así, ¿no? Pero bueno, ella vive en un rancho, entonces pues allá creo que pasan muchas cosas. De una de las que me acuerdo es que cerca de la casa de mi abuelita hay una escuela. Entonces, una vez vieron a una señora adentro de esa escuela y no la vieron caminando, ¿no? O sea, vieron que estaba como flotando y que de repente estaba en un lugar y de repente estaba en otro lugar y pues es raro, ¿no? Sí, no, obviamente no le encontraron como una explicación, que es lo que siempre intentamos la mayoría de las personas hacer, como buscar una explicación lógica y pues digo, no le encuentro mucha explicación a ver a alguien flotando. Así es. Y pues, ¿qué más? Una experiencia que tengo muy presente es cuando tuve una pijamada con unas amigas. Recién me acordé de esta anécdota y pensé que tal vez todo lo ocasionado o todo lo que escuchamos y vimos esa noche fue ocasionado por un duende. Ok. Tengo como flachazos de esa noche y pues solo estábamos en mi casa, éramos 2 amiguitas y yo. Nos quedamos en el cuarto principal, el cuarto de mis papás. Y pues ya todos estaban dormidos, nada más nosotras estábamos despiertas, jugando, contando cosas, pues de niños, ¿no? De hecho estaba en la primaria, era como muy pequeña. Y empezamos a escuchar cosas. Una de ellas fue que alguien dijo algo así como, ya todos se durmieron. Caray. Afuera del cuarto. Pero en serio se escuchó muy clarito, muy claro. Y pues nosotros nos quedamos así como, ¿quién O sea, es? pero afuera del cuarto y obviamente no Como en estaban la despiertos. sala. Ah, ok. Y obviamente no están despiertos los demás, ¿no? Todos ya están dormidos. Sí. ¿Y qué más fue esa noche? Pues los perros estaban muy inquietos, muy inquietos. La luz de afuera estaba prendida y pues no se veía nada, pero los perros estaban ladre y ladre, estaban muy inquietos y no solo los míos, también los de Como los de acá los y ahí, vecinos ajá. también. Ujú. Y otra cosa es que estábamos en el piso, estábamos jugando un juego de mesa y en eso vimos como algo entró al cuarto y se salió. Como cuando lanzas un yoyo, así. Ok, y era como una luz o como algo, una sombra, algo físico. Era algo, tenía color. Tenía colores Ok.
y era algo pequeñito. O sea, en serio era algo muy pequeño y entró y salió. Como en las caricaturas así cuando entras y Como Campanita cuando entra con Peter Pan, algo nada así. más se ve así como la sombrita luego, súper rápido. Uy. Y luego Y pues cuando me acordé de esa historia, pensé, es un duende. Porque eres niño, ¿no? O sea, no piensas y dices, al día siguiente no pasa nada, esto, quién sabe qué me fue. lo imaginé. Te haces gaslighting acá solo, ¿no? Y sí, ahora que me acordé de esa historia, dije, es un duende. Tal vez era un duende lo que andaba ahí, ¿no? Porque hablaron y Ajá. porque lo vimos. Entonces, pues sí, estuvo muy extraño. O sea, mi amiga me dijo, ¿viste eso? Y yo, sí. Y ya, o sea, en realidad, al día siguiente nos olvidamos de eso. Entonces, creo que esa es mi historia más fresca que tengo y pues bueno, a ver, cuéntanos tú un poquito en lo que refresco mi memoria. En lo que vas recordando otras anécdotas. Pues bueno, a mí desde muy chica siempre me llamó la atención como esto de los fantasmas y de las hadas más que los duendes. Me llamaban mucho la atención las hadas. Y pues sí, vaya, todas estas historias como paranormales, pero en mi casa era muy diferente a lo que tú me cuentas. Era como más tabú. Los fantasmas sí eran como un poco más que nos llegaran a platicar mis tíos, así experiencias, pero en general, por ejemplo, lectura de cartas, hacer hechizos, hablar de duendes, de hadas, de gnomos, de, no sé, todas esas cosas, era muy, muy tabú porque mi familia era muy católica. Entonces sí era así como si hablas de esas cosas o si haces esas cosas, pues te estás metiendo con el diablo y te vas a ir al infierno, ¿no? Lo vas a traer. Ándale, no más que lo vas a traer, o sea, era como estás cometiendo un pecado porque estás haciendo brujería, santería o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, no era muy común, nada más te digo lo de los fantasmas, sí nos llegan a platicar así de cuando éramos jóvenes, vimos una vez, o por ejemplo mi Ujú. papá, que pues yo vivía con la familia de mi mamá y mi papá no, mi papá él no era religioso, no es religioso. Y entonces él sí nos platicaba algunas cosas así que le pasaron a él cuando era niño. Él creció en la sierra. Y pues sí, como tú dices, como que en los pueblos o en los lugares muy chicos a lo mejor será esta conexión con la naturaleza que todavía tienen o con el hecho de que pues no siempre hay luz, no siempre está Ujú. todo iluminado. A lo mejor por eso tendrá que ver, pero sí es más común que te platiquen de historias en pueblos pequeños. Y pues bueno, como no hablábamos mucho acerca de tarot y ese tipo de cosas, pues más bien era como hablábamos acerca de los fantasmas, que eso sí era permitido, por así decirlo. Y realmente que yo diga, hijo, tuve una experiencia con un fantasma de niña, no, Mm, no realmente llegué a tener así como que me platicaran cosas o que sentía que había cosas. Por ejemplo, en casa de mi abuelita a mí me daba mucho miedo la sala cuando era de noche porque siempre no lo veía como tal, pero siempre que pasaba por ahí, yo imaginaba que había un señor con la pierna cruzada viéndome. Y te digo, no lo veía, entonces no puedo decir así como que sí vi un fantasma y estaba, pero era como que siempre, y siempre era como la misma, no cambiaba dependiendo mi miedo, ¿no? Y mis experiencias ya como paranormales empezaron a pasarme más grande. Nunca he visto nada como tal. La experiencia como más reciente que me viene a la mente fue una de las veces en casa de mi hermana. Ella vivía en el centro. Estaban rentando esta casa y era una casa antigua. Y estábamos ya acostadas. Yo estaba en un cuartito que está enseguida del baño y mi hermana estaba en su recámara. Y de pronto escuchamos que tocaron la puerta del baño, pero de dentro del baño hacia acá. O sea, de pronto yo nada más estaba y nada más escuché toc, toc, toc. Y me quedé paralizada porque no había nadie más que ujú. nosotras tres. Éramos mi hermana, una amiga y yo. No había nadie más. Y me quedé así paralizada y Laura. Y ya mi hermana sí, bien valiente, se fue y se levantó, abrió el baño, no había absolutamente nada. La puerta que daba hacia el patio desde el baño estaba bien cerrada y esa puerta era de metal. Entonces no podía haber sonado como sonó porque sonó madera. Mm. Y pues ya,
me puse a rezar mientras me dormía porque sí me dio mucho miedo, pero pues ya no me pasó nada más ahí. Y la mayoría de las experiencias raras que me han pasado son con mi hermana. A lo mejor algo tiene ella. Ay, Es ella, yo no. sí, de Eres seguro tú. ella atrae las cosas. No, no es cierto. Es que también ha vivido en lugares en los que, por ejemplo, esa casa era una casa antigua en el centro de Chihuahua que, pues en las casas antiguas la gente siempre tenemos esta idea de que hay energías que se quedan de personas que vivieron antes, a lo mejor de personas que murieron allí, este, entre otras cosas. Y luego también vivía en otra área de la ciudad en la que se dicen las malas lenguas, que antes de que estuviera las construcciones había mucha brujería por ahí. Entonces, esa otra experiencia que tuvimos, te digo, yo no vi nada, tampoco esa otra vez, fue antes de esta vez de la puerta. Estábamos dormidas, bueno, acostadas, cada una en su cuarto, y de pronto, igual casa de mi hermana, yo me quedaba a dormir ahí con ella, y de pronto yo empecé a sentir mucho miedo. O sea, la verdad es que yo sentía como que había alguien desde la ventana viéndome, y me daba mucho miedo, y obviamente no había nadie, ¿no? Y pues ya ese día abrí la puerta para que entraran los gatos, para sentirme un poquito acompañada, no sentirme tan Protegida. sola. Pues es que de perdida, aunque sientas la compañía de tu perrito, de tu gato, de lo que sea, ya te sientes un poquito No, menos. y además creo que ellos sienten cuando hay una presencia o ellos tienen esa capacidad como de ver algo que nosotros no podemos ver o Sí, sentir. y justo ellos me estaban rascando la puerta, cosa que nunca hacían cuando me quedaba No. yo a dormir ahí. O sea, me empezaron a rascar la puerta, entonces pues ya los dejé entrar, uno de ellos se acostó ahí en la cama conmigo, ya me dormí, ¿no? Y yo dije, soy yo, porque casi siempre tiendo a gaslightearme, igual que dijiste tú, a pensar, no, pues de seguro me lo imaginé, a lo mejor Ujú. estoy nerviosa o no sé, traigo ansiedad o lo que sea. Pero al día siguiente, que estaba ya en el desayuno con mi hermana platicando, de pronto me dice, oye, ayer no sentiste como que algo. Y yo, sí, le dije, de hecho estuve con mucho miedo toda la noche. Me dice, es que los gatos se pusieron bien locos, o sea, maullando así como, de esas veces que lo hacen, que no es un maullido de que están jugando entre ellos, sino Sí. como un maullido como cuando ven un perro o algo extraño. Y luego me dice, y además de eso, yo también tenía mucho miedo. O sea, yo también empecé a sentir como que algo. Y yo, ok, entonces tal vez no me lo imaginé yo sola, ¿no? Ah, No sé. ajá. ¿Alguna otra experiencia que te acuerdes? Pues no es una experiencia mía, es una experiencia de mi hermano. Y es que ahora pensándolo bien, creo que a él algo lo persigue o él algo tiene que siempre le pasa algo, pero fíjate que estas historias no son de que le pase seguido. Y recientemente me contó algo. Entonces, es, bueno, él estaba justo en la casa de mi abuelita. Él se estaba quedando ahí y estaba con sus primos, con mis primos. Y dice, bueno, el mensaje que me envió decía, anoche me tocó algo y no fue algo humano. Y yo me quedé así como, ¿qué? Entonces, pues él dice que estaba ahí con los primos, que estaban platicando y estaban en un cuarto, este, que está separado de la casa de mi abuelita. Estaban ellos tres solos y pues estaban platicando y así, ¿no? Entonces dice que sintió cómo le rozaron el cuello. Y dice, no era algo humano. Y me paralicé y en eso me solté llorando. Y le dije, ¿qué? O sea, ¿qué era? Y me dijo, eran 3 dedos. Pero fue así como 1, 2. Y en el tercero dice que se quedó así quieto y en eso se soltó llorando. Pero que la presencia y lo que sintió fue de mucho miedo, de mucho, muchísimo miedo. Y yo me quedé así como, a la bestia. Y pues es en casa de mi abuelita, o sea, te digo, allá donde es un rancho, donde no, pues sí, ¿no? En donde generalmente es donde se aparecen las brujas o donde corren estas historias de Parecidos y parecidos, de de fantasmas, demonios nahuales. lechuzas.
Y pues bueno, yo te digo que lo relaciono con otros dos sucesos. Él dice que en casa de mis papás, no está en el rancho donde está mi abuelita, vio también que al diablo, dice, que lo vio en la ventana. Igual me acuerdo que mi mamá me dijo que estaba muy asustado, que estaba temblando y estaba llorando. Entonces, yo siento que a él lo persigue algo. ¿Qué podría ser? Digo, muchas veces hay estas historias de personas que vienen cargando fantasmas o que Ujú. vienen cargando incluso duendes, que vienen cargando a lo mejor hechicería, que también es algo de lo que he escuchado, que de pronto empiezan a sentir muchas cosas y es porque traen algún trabajo, cosas por el estilo. Sí. No sé, pues digo, Y ahí tendría tu hermano que checarse, chécate. un médico Y, paranormal. y el primer suceso que yo estaba ahí con él fue cuando era bebé. Él estaba acostadito en la cama y en eso voltea a ver a la esquina del cuarto, como al techo. Y pues yo lo estaba viendo y dije, ¿qué onda? Pero él se quedó así como quieto, viéndolo, y su carita se transformaba, así como primero, ¿qué es eso? Y luego después dijo, ¿ah, qué pedo? Esto no es de este mundo, nunca lo había visto aquí. Y güey, se soltó llorando, pero su carita era de mucho miedo, muchísimo miedo. Entonces, cuando me contó esto de sentí algo y no era humano, dije, güey, esto viene desde que tú eras bebé y tal vez no lo sabes. Y le dije, no mames, un día lo vas a ver. Y sí, se lo dije, un día lo vas a ver. Y no le estoy echando una maldición o algo así, ¿no? No, pero digo, si Pero, ya llegó al punto de interactuar con él como rozándolo y no solamente viéndolo, exacto. ya está como O que sea, un porque poco ya lo más. ha visto 2 veces, ¿no? A lo mejor de bebé y no era tan consciente de eso, pero ya la segunda vez que lo vio, la tercera vez lo tocaron. Que, o sea, viene otra manera de manifestarse Sí, como que va con él. escalando, Ah, ¿no? ajá, exacto. Bueno, pues esta es la historia de mi hermano. Le digo, yo no sé, algo te anda persiguiendo, un día tal vez lo vas a ver y luego lo ve y dice, cállate, claro que no, pero, güey, es que por algo, siento yo que por algo te le están pasando estas cosas, no sé, y más como desde niño, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, otra de las historias de una prima en Casa de Gómez, esa es la casa donde vivían mis otros abuelos que ya fallecieron. Y pues ahí vivían que mis tíos, que mi prima, que otro tío, que ya después se fue a vivir ahí mi hermano y pues así, ¿no? Y no era una casa como, pues una típica casa, ¿no? Como completa, por así decirlo. Era una casa como con cuartitos y un patio grande y pues así, ¿no? Cada quien tenía su espacio. Entonces mi prima en esa ocasión se quedó a dormir en el cuarto de mi tía y ella se quedó dormida en el sillón. Ese sillón estaba justo en la entrada y pues en realidad no tenían una puerta tal cual, ¿no? O sea, tenían como una cortina y luego en otro cuartito y ahí estaba la puerta. Y pues ella estaba dormida y como al lado del cuarto de mi tía estaba el cuarto de un tío, del papá de mi prima, mi prima vio a un señor. O sea, se entre despertó, estaba dormida despierta, levantó así como la cara y vio a un señor. Y ella pensó que era su papá, porque el cuarto de su papá estaba ahí al lado. Y ella así como, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué haces aquí tan noche? Y ya, se quedó así, pero resulta que ese señor tenía un sombrero. Entonces, no sé si has escuchado hablar del señor del sombrero. Bueno, ese señor trabaja en muchos estados, en muchas Hace su zonas, recorrido. hace su recorrido por todo México, a veces es internacional, Ah, mira, tiene pero no, pasaporte y es todo. que es que sí hay mejor que uno. Pero sí, creo que he escuchado varias historias del Hatman. Y pues sí, mi prima vio a ese señor
Y pues todos así que, ¿por qué no dijiste nada? ¿O qué pasó? Y yo, no, pues yo pensé que era mi papá. O sea, yo lo vi un señor y yo dije, es mi papá. Y por eso ella no dijo nada y aparte estaba dormida, ¿no? O sea, Sí, entre sueños, obviamente. ajá. Y pues ya, esa es la historia. Y en esa misma casa, yo no he visto nada, pero yo siento que la vibra de esa casa está muy extraña. O sea, a mí me da miedo quedarme sola en esa casa. Yo no me quedaría en esa casa sola, ni dormiría sola en alguna habitación. Lo que me ha pasado es que me despierto a ciertas horas. Cuando voy, estoy dormida y me despierto como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero me despierto así, pum, abro los ojos rápido. O sea, no es de que te despiertas porque sentiste algo, escuchaste algo o no podías dormir, no sé. Es muy raro, no sé si te ha pasado eso. Sí, bueno, no exactamente así, pero en la casa de mi papá, yo antes, digo, vivía ahí, obviamente vivía con él, ya cuando ya no vivían mis hermanos y ya nada más estábamos mi papá y yo, pues yo tenía el cuarto más grande, porque mi papá no quería estar en ese cuarto. Y entonces recuerdo que nos fuimos de viaje, yo me fui por bastante tiempo y se quedó solo ese cuarto, entonces mi papá ni lo abría, o sea, él lo dejó cerrado durante los 6 meses que yo no estuve y cuando volví recuerdo que sentía como algo raro, no era como que yo viera nada o como que se moviera o como que hubiera ruido, simplemente sentía que había algo en una de las esquinas de ese cuarto, como que, no sé, me causaba miedo. Y yo por lo general soy miedosa estando sola, ¿no? Pero ya está alguien conmigo y como que ya no lo siento. Pero sí me llegó a pasar en ese cuarto que llegó el punto en el que yo ya no podía dormir sin la luz prendida porque nada más apagaba la luz y sentía un miedo muy, muy fuerte. Y entonces, pues dejaba la luz prendida, ¿no? Y me dormía así. Y una de las veces se quedó a dormir ahí, mi novio conmigo. Y de pronto, le dije, Daniel, es que siento que hay algo aquí. Te digo, yo soy muy miedosa sola. Para mí es normal tener miedo si estoy sola en un lugar a lo mejor grande de noche o así. Pero ahí estaba con él y nunca me ha pasado pues que tenga miedo estando enseguida de otra persona. Y ahí sí, o sea, tenía mucho, mucho miedo. Mi novio él no cree en esas cosas, entonces él me dijo así como, no te preocupes, tranquila, vamos a intentar que descanses y demás. Pero igual también tuve que dejar la luz prendida porque sentía que había algo. Y entonces le platiqué a mi hermana y me dice, pues, ¿por qué no echas agua bendita? O sea, ¿por qué no rezas? Estuvo mucho tiempo solo el cuarto, puede ser. Dicen que hay como estas entidades que van viajando, por así decirlo, y que cuando les gusta la vibra de un lugar, el que esté solo, el que no hay movimiento, el que tenga polvo, el que esté viejo, etcétera, etcétera, pues se quedan, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no echas agua bendita? Pues a lo mejor no sé, simplemente necesitas como que ahuyentarlo de ahí. Y lo hice y a partir de ahí ya, jamás volví a sentir que hubiera algo. O sea, estuvo muy raro porque obviamente, pues se puede decir, a lo mejor me sugestioné, ¿no? Que ya con el agua Ujú. bendita ya no, pero sí estuvo muy extraño que te digo, me daba miedo incluso con otras personas ahí y no soy la única persona que ha dicho que en ese cuarto como que se siente raro. Y luego, hace como un mes, fui para allá de nuevo, me quedé en ese cuarto, pero pues nada más me quedé como una semana y entonces empecé a sentir como que raro. Pero dije yo, no, de seguro soy yo sugestionándome a lo anterior, ¿no? Ujú. A lo que ya me había pasado ahí, de seguro soy yo. Y entonces, una de las veces hablando con mi papá me dice, ¿no te has preguntado por qué quité el espejo de mi cuarto? Y Pues, está ahí en tu cuarto y yo así de, no, el ni lo había. Le espejo. dije, o sea, lo vi, pero no le presté atención a ese Ajá. espejo. Y me dice, lo que pasa es que ese espejo mi papá lo tenía colgado en su cuarto, así en una pared a un lado de la cama. Y pues era el que utilizaba para verse, ¿no? Así cuando se arreglaba y demás. Ajá. Ese espejo, antes de que mi papá lo pusiera ahí, estaba en la sala. Y en la sala, en esa zona en la que estaba ese espejo, tanto mis hermanos como yo, bueno, no sé, mi papá nunca nos dijo nada, según él no pasa nada en esa casa. Entonces estaba en este punto de la sala en el que mis hermanos y yo sentíamos como raro. Entonces ya, se quitó ese espejo de ahí, lo tenía mi papá en el cuarto y de pronto me dice esto de que lo quitó. Y le digo, no, ¿por qué lo quitaste?
y me dice, es que me empecé a despertar todos los días a las 4 de la mañana, en punto, con un olor como a cañería, como a caño, olía horrible. Y por ese cuarto en específico no pasa ninguna tubería de Ajá. cañería, o sea, porque si fuera alguno de los otros cuartos por los que pasa lo del baño, dirías se está filtrando algo, ¿no? A lo mejor, sí, está habiendo ahí algún tipo de filtración. Por ese cuarto no pasa ninguna tubería. Y además dice que se salía del cuarto, se iba al baño, que por a lo mejor podría ser, ¿no? Que del mismo baño se estuviera yendo. Ningún otro lado de la casa olía. Nada más su cuarto. Entonces, dice que él llegó a la conclusión de que era el espejo. Dice, yo sé que no tiene mucha lógica, pero ya ves que dicen que los espejos son Ajá. portales. Y yo así de, ok, para que mi papá me esté diciendo esto Ajá. es porque realmente sí le asustó o le dio mala espina o algo, porque te digo, él siempre dice que no es cierto, que en esa casa no hay nada, que todo está bien y demás. Entonces yo empecé a pensar que era el espejo. Y entonces cada vez que me despertaba a las 4 de la mañana con ese olor, le gritaba de majaderías, porque ves que tienen Ajá. esta como creencia de ahuyentar a lo que sea que está Ahuyentarlos llegando. con groserías, Sí, sí, a con no malas hacerlos, palabras. a que sepan que no son bienvenidos. Ajá. Entonces empezaba él a gritarle cosas y dice, y al ratito ya se quitaba el olor. Hasta que ya dice, pues ya mejor lo terminé quitando y como pues tu cuarto está básicamente de bodega, porque ya nadie vive ahí, pues lo puso ahí direccionado hacia la pared, el espejo. Y ya, a partir de que lo quité, ya no ha vuelto a despertarme ese olor, ya no ha pasado nada. Y yo, ¿por qué me dices eso ahorita que me estoy quedando aquí? Entonces, pues ya, a partir de ahí, Luisa ya no estuvo. Ese día dormí con la luz prendida, porque dije yo, no Pero puedo. no sacaste el espejo. Mi hermana me dijo lo mismo, así como, pues lo hubieras sacado, lo hubieras dejado en Ajá. otro de los cuartos. Y yo, pues es que no sé, me dio cosa agarrarlo. Bueno, pues Y sí. el último día que me quedé, dormí con mi perrita, pero ese día estuvo bien loco porque realmente ese día no se sintió absolutamente nada. O sea, de verdad, estaba mi perrita ahí y Con el espejo ahí adentro. Ajá, con el espejo, pero digo, igual el espejo estaba volteado hacia la pared, o sea, Ajá. no está como espejo. Y ya después mi papá me dijo así como que no, pues es que quiero deshacerme de él, a ver si luego ya, no sé, lo tiro, lo que sea. Y cuando le comenté a una amiga me dice, no, pero igual si se van a deshacer de él, tienen que sellarlo antes o algo, Órale. porque si hay algo, si realmente eso es un portal o lo que sea, no va a ser suficiente con que se salgan del espejo. Sí, pues ahí va a seguir, ¿no? Como estas cosas que compras en los tianguis o bazares y que pues pertenecieron a alguien más, ¿no? Y ya vienen con esa energía o con ese algo que traían Y es ya. que justo ese espejo no tengo idea de dónde salió. O No. sea, ese espejo, según yo, se lo regalaron a mi mamá, pero ese espejo era de segunda mano. Según yo, no Ok. era un espejo nuevo que hayamos comprado, ¿no? Y cuando les platiqué a mis hermanos, me dice mi hermana, a mí nunca me gustó verme en ese espejo cuando estaba en la sala. Como que algo se me hacía raro en ese espejo, Tu no me hermano sí gusta, tiene algo, ¿eh? tal vez. Y mi hermano, él es muy escéptico, Ajá. bastante escéptico. También cuando le platiqué, me dice así como que a mí tampoco nunca me gustó ese espejo. Entonces ya cuando me dijo eso, le dije a mi hermana, no, sí, definitivamente algo raro hay con ese espejo porque para que busques tan... Ay, claro que no, ustedes exageradas siempre están Ajá. buscando historias de fantasmas donde no las hay porque así es él. Para que ya nos dijera así como que no, sí, ese espejo como que está raro, dije yo, ok, algo no está del todo bien con ese espejo. Ujú. Sí. Yo nada más tengo un espejo en mi cuarto y con eso es suficiente. Pero sí me acuerdo que mi mamá decía, ay, quiero una pared de espejo. Y sí está muy padre, güey, pero qué miedo. Como cuando entras a algún salón o algo así y está Anda, lleno como de, los salones de como los la salones de facultad. teatro. Pero bueno, eso Ese va para la lo siguiente. vemos después. Pero es que realmente, no sé, pienso que puedes tener tu pared de espejos, pero digo, ya si lo quieres, pues que no sea de segunda mano o Ajá. sellarlos todos. Obviamente hay personas que no creen en nada de esto y van a decir que es una locura. Ajá. Pero pues nada pierdes, igual tampoco estás haciéndole un mal a nadie, no estás destruyendo algo, no estás desperdiciando nada, simplemente es como hacer una especie de, pues, de
que simplemente no pase nada por ahí, que Claro. sea que ese portal se selle, porque también dicen que hay ciertos puntos energéticos en las casas que si tú pones un espejo ahí, si ese espejo no era portal, Ajá. pero por estar en ese punto específico en el que hay esta energía, Ok. se puede convertir en un portal. También, por ejemplo, me contaron que un espejo que está a los pies de la cama, o sea, Ajá. viendo hacia la cama, Ajá. un espejo que está, ¿qué otra? Enfrente de una escalera o de una puerta, que Ujú. también, o sea, se puede como que activar de alguna forma. Entonces, no sé, pero por si las moscas más vale sellar todo eso, que no salga nada. Luego te Se sale sale. como la del aro, así. Ándale. O te jalan acá, ¿no? Y ya te quedas tú atrapada en esa dimensión. Alicia a través del espejo. Bueno, te voy a contar otra historia que sucedió en casa de mis papás. Pues no me sucedió a mí. Qué raro. Es que no sé, o sea, siento que a mí me gustan mucho esas cosas, pero como que nunca me ha pasado algo así, fuerte, ¿no? O que de esas veces que sientes mucho miedo, o sea, por ejemplo, lo de la pijamada con mis amiguitas, pues no, o sea, era niña y es como, quién sabe, ¿no? Ni siquiera pensaba que podía haber sido un duende o no sé, o sea, simplemente pasó y ya. Pues es que también pienso que, bueno, creo que hay personas que tienen a lo mejor alguna sensibilidad a ver, escuchar, sentir, y otras personas que no, y no tiene nada que ver con si crees o no crees. Ajá, Conozco personas que no creen y aún así les han pasado cosas muy raras, muy ajá. inexplicables, muy que hasta ellos mismos, a pesar de que no creen, dicen así como, no, pues no sé qué pasó, pero no me importa. Y a pesar de que no le pueden encontrar una explicación lógica, Ujú. y hay otras personas que creemos un chorro y que estamos así como, sí, a fuerzas Y eso es. nada. Y no te pasa tanto, que digo, no es la idea de pedir que nos pase, porque Ajá. creo que no todos van a ser experiencias nada más de miedo. Puede haber experiencias como más delicadas, pero la sensibilidad siento que no viene de que creas o no creas o de que te guste o no te guste. Sí, eso sí. Bueno, pues recién mis papás acababan de comprar la casa. Era nueva, recién construida y todo el rollo, ¿no? Y pues en mi cuarto, para ese entonces, estaba viviendo con nosotros una prima. Entonces, mi cuarto, pues bueno, era de nosotras, nuestro cuarto, mi prima y mío. Y una noche em, nosotros siempre dejamos la puerta abierta, o al menos el cuarto de mis papás siempre está como abierto y dejamos la luz del pasillo prendida porque pues mi mamá ahí tiene figuras religiosas, imágenes religiosas y pues siempre está prendida la luz. Entonces, mi prima vio que alguien entró al cuarto. No es cierto, ese día estaba entrecerrada la puerta, pero no estaba cerrada así completamente. Y mi prima vio que alguien entró al cuarto y creo que ya estaba ella medio dormida, ¿eh? Y dijo, ¿qué se le ofrece, tía? Porque pensó que era mi mamá. Y dice que la mujer, persona, ente o lo que sea, entró y se paró enfrente del espejo que teníamos ahí y como que se peinó. Se vio y se estaba peinando. Y ya, se salió. Y yo lo único que vi fue como el cuarto se iluminó. Cuando se abrió la puerta, como entró la luz. Y ya fue todo. Entonces al día siguiente nos cuenta mi prima y me dice, ¿no la viste? Y le digo, no, pues ya estaba dormida. Y además, lo único que vi fue que el cuarto se iluminó, nada más. Y me dice, sí, yo pensé que era mi tía. Yo pensé que era usted, tía, le dijo. No, yo ya me había dormido. Entonces, pues, esa es una de las historias. Otra es que en esa misma habitación, esa es reciente, esa es como de hace un año, hace 2 años, estaba ahí otra prima y una tía de visitas porque mi papá estaba enfermo, entonces estaban ahí pues apoyando a mi mamá con las cosas de la casa Con y los todo eso, cuidados y ¿no? demás. Haciéndole compañía y pues yo fui pues para ver cómo estaba mi papá y eso. Entonces, como éramos muchas personas en la casa, no cabíamos todos en los cuartos.
Entonces, mi mamá, mi tía y yo y las niñas estábamos en la sala. Hicimos ahí un tendidillo y todo. Y de repente yo me duermo bien tarde. Entonces yo estaba en el celular y en el reflejo de la tele veo que alguien está parado. Y en eso volteo en chinga, pero era mi prima. Antes de eso escuché llorar a la bebé, porque la bebé estaba dormida con mi prima. Y pensé, pues se despertó X, ¿no? Pero un ratito después veo el reflejo de mi prima en la televisión. Y mi prima estaba así como llorando, así como temblando. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, lo único que dijo fue, tía. Y no se despertaba mi mamá ni mi tía. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, la bebé, agárrala. Entonces mi mamá se levantó muy asustada, creyendo que había pasado algo en la casa, que le habían hablado por teléfono a mi prima o algo así. Pues resulta que mi prima vio a una señora en ese mismo cuarto en el que la vio mi La vez pasada. Ujú. Y ya mi mamá agarró a la bebé y mi mamá estaba así que, dinos qué pasó, así muy alterada, ¿no? Y yo, tranquilizando a todo el mundo, senté a mi prima y le digo, ¿viste a alguien, verdad? Y me dice, sí. Y me abrazó así, pero estaba temblando y estaba llorando, así como no tienes idea. Y le digo a mi mamá, vio a una señora en el cuarto. Y pues ahí va mi mamá. Hija de la chingada, vete de aquí, no eres bienvenida y no sé qué, así, ¿no? Tirando agua bendita. Y lo que decíamos ahorita. Y pues ya me dice mi mamá, ¿cómo supiste que había visto a alguien? Porque todavía no nos había dicho nada mi prima. Me dice, ¿cómo supiste que vio a alguien? No, le digo, pues me acordé que mi Tu otra otra prima prima. había visto a alguien. Y por eso, ¿no? Porque pues es raro, ¿no? En el mismo cuarto, la misma señora. No, además como lo relacionaste que venía tan alterada tu prima y Ajá, que obviamente no exacto. escucharon nada más, digo, porque si hubiera sido a lo mejor un intruso, o sea, alguien que hubiera entrado, una persona que hubiera entrado a la casa o algo, si hubiera Sí, escuchado pues algo nos hubiéramos más, dado cuenta también. exacto, o sea, no hubiera sido la misma reacción de tu prima. Ajá. Y pues ya, o sea, se quedó mi prima ahí, mi mamá y yo nos fuimos para la habitación, pero pues ya no sentimos nada. ¿Quién sabe? O sea, son experiencias que nos cuentan ellas, solo ellas saben si es verdad o no, si nos estaban mintiendo. Dudo mucho que se hayan o- puesto de acuerdo las dos para decir, No, y oye, eso pasó hace mucho, o sea, lo de mi primera prima fue hace muchísimo tiempo cuando compraron la casa mis papás, Ujú. ¿no? Hace más de 10 años, más de 15 fácil. Y pues esto acaba de pasar hace 2 años. Y ese cuarto ya no se usa, porque pues ya yo no lo habito, nadie lo habita, y es un cuarto de cajas y de cosas que la ya no bodega. se usan. Y pues ahí está, ¿no? Y yo cuando voy, pues ahí me quedo, pero nunca siento nada. Además que por miedosa, lo acepto, siempre dejo la puerta abierta. Pues así como yo durmiendo con la luz Ajá, prendida. exacto. ¿Y alguna vez has tenido alguna experiencia como sobrenatural de cualquier tipo, pero de alguna forma positiva? O sea, que no te diera miedo, porque a mí sí me pasó una vez que en este viaje que te contaba que hice con mi papá, en uno de los lugares en los que nos quedamos era un convento que convirtieron en albergue y era un convento de clausura, es decir, estos conventos en los que las monjas no tienen comunicación con el mundo exterior, únicamente pues se dedican a rezar, a orar, a hacer las cosas que venden, por ejemplo, pues que hacen rompope y que hacen las obleas y que, Ay, etcétera. qué rey. Y lo venden y de eso viven, pero en realidad son muy pocas las hermanas que tienen contacto con el exterior, o sea, Ajá. realmente viven ahí encerradas, ¿no? Ese es como que fue su decisión porque realmente para ser monja de clausura no es como que a fuerza si eres monja tienes que ser de clausura o a fuerza si eres monja tienes que ser de tal o cual convento. Pues bueno, el caso es que este convento tenía siglos, o sea, realmente era un convento bastante viejito y habían reubicado a las hermanas a otra parte y esta parte de acá la rentaban como albergue. Entonces, pues ya mi papá y yo nos quedamos ahí
Fueron súper amables con nosotros, nos apartaron a pesar de que ellos no hacían el apartado de las habitaciones, porque era como a quien iba llegando. Nos hicieron el favor de apartárnoslo porque yo estaba enviando mi mochila y luego había unas de las monjas eran mexicanas, entonces se emocionaron mucho porque una mexicana fuera a llegar. Nunca las conocí, obviamente, porque no tenían contacto con nosotros, pero me mandaron saludos. No sé, muy, muy agradable. Entonces, desde que llegamos a ese lugar, mi papá y yo nos sentimos súper a gusto, o sea, como que era un lugar con una vibra muy bonita. Te sentías como muy recibido, no solo porque la gente era muy amable, sino porque el lugar en sí tenía una paz, o sea, como una tranquilidad muy, muy a gusto. Y en el cuarto en el que nos quedamos mi papá y yo era uno de los cuartitos que eran antes de las monjas, ¿no? Uno de estos era un cuartito súper pequeño con 2 camitas individuales y ya, o sea, era todo. Realmente era un cuarto muy pequeño, pues así viven en muchos de los conventos las hermanas. Y el baño era compartido, o sea, tú tenías que salir de tu cuarto y llegabas al baño al final del pasillo. Entonces recuerdo que ese día, pues, como caminábamos todo el día y llegábamos, siempre era cansadísimos. Mi papá se dormía y yo por lo general me quedaba un rato siempre en mi celular, en cualquiera de los albergues, a lo mejor en mi celular jugando o platicando con las personas acá en México, preguntando cómo estaban, enviándoles el mensajito a mi novio, etcétera, ¿no? Y esa vez me acuerdo que me dormí como a las 10, que para lo cansados que estábamos en ese entonces era tardísimo. Ajá. Y mi papá ya llevaba como 1 hora dormido. No, no es cierto, me dormí más tarde, si eran como las 12. Porque me acuerdo que justo estaba pensando que me estaba desvelando demasiado para el día siguiente. Y en eso sentí que había alguien ahí, a los pies de mi cama. O sea, yo no vi nada, no escuché nada. Es lo que te digo, es muy extraño porque yo no suelo ver las cosas. Me ha tocado escuchar 2 veces cosas y me ha tocado ver nunca. O sea, realmente ver, yo no veo cosas, nunca me ha tocado ver nada, pero siento y como que sé qué es lo que está ahí, algo así. Y me acuerdo que esa vez, o sea, yo sabía sin que verlo, era... ¿no? Sí, o sea, exacto, sin verlo así, sin ver la figura, algo en mí sabe que es muy extraño. Y digo, no creo que sea la única. Muchas personas pueden decir que es como la sugestión que me hago sola, tal vez, no lo puedo negar. Pero bueno, me acuerdo que esa vez yo sabía que había alguien ahí y yo sabía que era una monja. Y me dio miedo porque no había nadie. Pero realmente, o sea, solamente fue como el miedo al que no había nadie, no el miedo que te suele generar saber que hay un espíritu, saber que hay un fantasma o algo así. No, o sea, realmente era una mezcla de entre miedo por lo desconocido y una tranquilidad muy extraña. Muy, muy raro, o sea, creo que nunca he sentido esa mezcla de tranquilidad y miedo al mismo tiempo. Y ya, o sea, fue como que, ok, no, déjame dormir, no quiero verte. Y ya me tapé y todo y súper bien, o sea, descansé a gusto. Me tapé todo. Me tapé la cara. Es como el refugio, ¿no? Ah, sí, obvio, las cobijas son antifantasmas. Claro. Ya nada más te tapas con tu cobija y nada, ya. paz. Nada, ni demonios, ni fantasmas. Protección asegurada. Obviamente, mejor que la sal. Ahora, una historia, bueno, esta no es de paz. Esta sí me la contó mi hermano cuando estaba más chico. Tenemos un amigo que vivía cerca de casa de mis papás que siempre nos dijo que en su casa se aparecía un niño. Que a él le tocó muchas veces ver a ese niño. Y pues todos sus amigos, o sea, mi hermano es su amigo desde hace muchísimos años y otro grupito de chavos son amigos. Le decían siempre como que, ay, estás loco y estás exagerando y así, ¿no? Le echaban mucha carrilla por eso, ¿no? Ok. Entonces, el caso es que esa vez se quedaron a dormir en casa de este amigo, mi hermano, otro amigo y el chavo que vivía ahí, ¿no? Y de pronto dice mi hermano que en la noche estaban ellos dormidos en el piso y que de pronto sintió mucho frío. Estaba él con el otro amigo, que sintió mucho frío y se despertó para agarrar la sábana, jalarla porque el otro chico se la había robado toda. Y que de pronto cuando agarró la cobija vio que estaba sentado el niño en el sillón, nada más así con los piecitos colgando, así.
como golpeteando, Ajá, vaya, el sí. sillón, viéndolos fijamente. Y que dice, él nada más agarró la sábana, se tapó hasta la cabeza, te digo, La protección. obvio, las sábanas son anti todo. Y que ya nada más se tapó y yo no quiero ver nada. No, Y a partir de ahí dice, ya jamás le dije a Jesús que no era cierto lo de su niño en su casa, porque dicen realmente, o sea, este amigo nos contaba que el niño de pronto les agarraba las cosas, que no era nada más así que lo llegaran a ver, sino que de pronto así como que le quitaban las cosas porque agarraba que las llaves, la cachucha, así. Ya estaban bien acostumbrados a convivir con el fantasma. con el niño fantasma. Sí. Oye, qué miedo, pero... Y luego que sea un niño, ¿no? O sea, siento que si de por sí me dan miedo los niños reales de carne y hueso, Los güey, o niños sea, humanos. ahora imagínate un niño fantasma. Ay, no. Y aparte que no creo que sea un niño, güey. Es que justo eso es lo que da miedo, que dicen que realmente cuando se aparecen espíritus de niños, no son fantasmas, no son espíritus, sino que son demonios, eso dicen. No sé, no tengo tanto conocimiento al respecto, pero porque supuestamente ellos realmente son inocentes, entonces no tendrían a qué quedarse aquí Claro. a penar, ¿no? Pero pues también te pones a pensar en cuántas historias no hay de niños que sufrieron muchísimo, Ajá. que no sé, los torturaron, mil cosas, o Sí, sea, que que vieron cosas vivieron... traumáticas, cosas traumáticas. Entonces, pues no por ser niños significa que no hayan tenido tiempo de sufrir, entonces también podría ser, pero Ujú. sí se cree que es menos común. Que por lo general cuando son niños es que no es un fantasma, no es un espíritu humano, sino que es algo más. Sí. Al lado de la casa de mi abuelita, la del rancho, esa casa está abandonada. Pero cuando estaba habitada, decían que se aparecía un niño. Y decían muchas cosas, o sea, que se movían las cosas, que se aparecían, que escuchaban cosas y así. Entonces, yo nada más creo que entré una vez a esa casa, de niña, obvio. Y pues ya después, mucho tiempo después, supe que ahí se aparecía un niño. Y una vez andábamos como ahí, ¿no? Viendo, a ver si veíamos algo. Porque en realidad sí alcanzas, o sea, sí se alcanza a ver adentro de la casa, como el patio y todo eso, ¿no? Pero ya meterme, no, gracias. Pero había un hoyo, como son casas, hechas como de, pues no es así como el cemento, ¿Como adobe? como adobe, ándale. Y había un hoyo, y pues el hoyo sí estaba bastante grande. Entonces mi mamá estaba ahí tomando fotos, güey. Y según ella, no metía el celular hasta la casa, güey, imagínate, ¿no? Pero sí acercaba el celular y tomaba fotos. Y en una de esas le hizo zoom y apareció la carita de un niño. Y yo decía así como, ay, claro que no, son los píxeles del zoom y... Sí, o el reflejo de la luz. Ajá, pero en realidad sí se veía una carita, o sea, sí se le veían los ojitos, sí se veía como la boquita, o sea, sí Y se vea estaba como acá. más definido. Ajá. Y pues bueno, quién sabe, yo ahí sí nunca vi nada y la verdad es que no quiero entrar a esa casa, pero aún está abandonada, aún está abandonada. Y bueno, hablando de fotos, me acabo de acordar de otra historia, esta es una historia rápida. Un tío que ya falleció, una vez llegó a casa de mi abuelita y pues estábamos todos, somos muchísimos en casa de mi abuelita, ¿no? La del rancho. Y como todos viven ahí, pues ahí estamos todos. Este tío llegó y nos dijo, les voy a enseñar una foto que tomé porque no recuerdo bien en qué trabajaba él, pero algo así de que construcciones o supervisor de esas cosas. Total, que le habían avisado que en una ventana faltaba un barrote. Faltaba un pedazo de un barrote. Entonces mi tío a la distancia tomó una foto, o sea, no la tomó tan de cerca. Y pues nos enseñó la foto y nos dice, a ver, ¿qué ven ahí en esa foto? Pues le hizo zoom poquito. Era el diablo, güey. El diablo se estaba sosteniendo de ese barrote y era lo que faltaba del barrote, el pedazo que faltaba del barrote. O sea, todos los demás barrotes estaban completos. Pero ¿cómo se ve el diablo? A ver, o sea, como tipo la imagen típica que tenemos de algo con cuernos o Sí, así. sí, 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 Ah, sí. ok. Se veía la manita del diablo,
y se veían los cuernitos. La manita y los Y cuernitos, qué tierno. los cuernitos. Se veían los cuernos y los ojos, güey. O sea, claramente se veían, o sea, la imagen del diablo. No se veía un color o algo así, ¿no? O sea, se veía nada más la sombra, pero Como la neta, silueta. exacto, la silueta. Pero sí se veía que su mano, o lo que sea que fuera, Estaba sosteniendo. estaba sosteniendo ese barrote. Ay. Y todos nos quedamos así como, no manches. O sea, y mi abuelita, que es la que lee las cartas y todo eso, ¿no? Dijo, ese es el mismísimo diablo. A mí una vez, solamente como 3 veces en mi vida me han leído las cartas. Y recuerdo, digo, no tiene que ver con el diablo. Pero me acordé con lo que dijiste de las cartas. Y recuerdo que la primera vez que me las leyeron, era una persona cercana a mí, o sea, realmente no fue como que yo fuera con una tarotista y así me cobraron y demás, entonces para mí fue como más, si tenía dudas o si estaba escéptica, fue como más real porque era como, ¿qué ganaba? O sea, realmente ya no ganaba absolutamente nada de leerme las cartas, de decirme lo que fuera. Y no me conoce tanto, o sea, sí me conoce bastante, pero no tanto como para muchas cosas Como que me para dijo. saber cosas, ¿no? Muy Exacto. personales. Entonces, en esta lectura, te digo, me dijeron que yo tenía cargando el espíritu de mi bisabuelita. Ajá. Y que, pues ya, o sea, nos dijo así como que es una persona tal, tal, tal. Y fue cuando llegamos como que a la conclusión de que era mi bisabuelita. Y nos decía, no, pues es que ella no ha podido descansar porque sufrió mucho y bla, bla, bla. Entonces, pues digo, cosas de familia que mi hermana y yo sabíamos y que fue como, ok, creo que sí es ella. Y pues ya me recomendó hacerme una limpia. Me dice, no es que ella te quiera hacer daño o que te esté bloqueando cosas o que te esté haciendo que te pasen cosas malas. Simplemente tiene una energía muy triste, muy pesada. Entonces me dijo, sí, te recomiendo que te hagas una limpia y demás. Y ya me hizo así como una especie de limpia. Y me acuerdo que prendía como algo, ¿no? Como una especie de saumerio, una cosa por el estilo. Sinceramente no recuerdo bien qué era. Pero tenía chile. Pero haz de cuenta que cuando lo prendieron, empezó a salir un chorro de humo. O sea, un buen de humo. Y empezamos todos a tose y tose y tose. Y me dice esta persona, me dice, en serio, eso no me había pasado. O sea, que estuviera tan... Que saliera humo sí es normal, porque pues obviamente estás quemando plantas y demás. Me dice, pero que saliera tanto humo y que estuviéramos todos tosiendo, porque así todos, como cuando guisas chiles en tu casa, así. Y entonces ya me dice así como que no, pues mira, te recomiendo que hagas esto. Y ya pues me dio así como que un ritual aparte para quitarme esto. Y me dice, para que descanse, porque realmente no está aquí porque quiera hacer algo malo ni nada por el estilo. Simplemente no ha podido descansar. Y ya hice ese ritual. De hecho, justo todo esto fue antes de que nos fuéramos de viaje, porque me lo quiso hacer ella, porque me dijo para que andes todo bien, que no vayas a traer nada cargando, que no vaya a haber como que envidias o cosas que te estén afectando y demás, y que pues te vaya muy chido en tu viaje. Y ya me hizo esto y la verdad sí me quedé así como que... ok, mi bisabuelita ha estado conmigo todo este tiempo. Yo no la conocí, ella falleció 2 años antes de que yo naciera, pero tengo entendido que falleció en la casa de mis abuelitos. Puedo estar equivocada. Tengo entendido que falleció en la casa de mis abuelitos, y que estaba pues bastante... Pues tuvo una vida difícil, como la mayoría de las mujeres como la mayoría de de las mujeres de antes, como la mayoría de las abuelitas. No que ahorita no sea difícil, pero sí creo que las mujeres antes pues se aguantaban muchas cosas en el matrimonio que ahorita ya están un poquito más... Un poquito, por lo menos ya no es tan normalizado. Ya por lo menos no lo normaliza la mayoría de la gente. O sea, ya no es así como que aguántate que te pongan el cuerno, aguántate que te peguen, aguántate que... No, o sea, entonces... Tu vida debe de ser así, punto. Aguántate. Eso te tocó. Exacto. Sí. Y ya pues el caso es que le dije adiós a mi bisabuelita. Pues está bien, güey. Yo espero que... Pobrecita, la verdad sí espero que esté muy bien, que esté descansando, que esté disfrutando otra vida. Tal vez eso le ayudó muchísimo como a liberarse o a desprenderse, ¿no? Como de... ¿Sabes qué?
yo te digo, no la conocí, pero de las cosas que me contaban, ella era súper religiosa, pero lo que le sigue, o sea, fanática, no religiosa en el plan de creo en esto y sigo lo que mi religión me dice, ¿no? Que cada quien puede creer lo que sea. Pero ella era muy fanática en el sentido de todo su día, todos los días estaba en la iglesia. Y rezan. Sí, o sea, y luego, por ejemplo, había trabajadoras con ella que le ayudaban a limpiar el hogar y demás, se las llevaba de su casa. O sea, su casa no la limpiaban porque se las llevaba a que limpiaran la iglesia. Y haz de cuenta que todos los días andaba persiguiendo a todos los nietos para llevárselos a fuerzas a misa. O sea, sí, de que era a un nivel ya no sano porque ya no disfrutaba la vida por estar todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo mejor le faltó como sanar muchas cosas antes de irse. Espero que ya esté muy feliz. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, tengo unas historias. Me acabo de acordar. Qué raro, ¿no? Van saliendo las cosas. Pero me acabo de acordar, sí, de las abuelitas, cuando mi abuelita vivía todavía. En la casa esta de Gómez, cuando vivían ahí mis tíos y que mi prima y que nosotros íbamos de vacaciones y ahí, ¿no? Mucha gente. Pues yo me quedaba en el cuarto de mi abuelita, mi abuelito ya había fallecido y nada más nos quedamos mi abuelita, mi prima y yo. Entonces me acuerdo esa noche, a mí es la casa que les digo que me da mucho miedo, o sea, que yo no me puedo quedar ahí sola. En serio, o sea, yo siento ahí que hay algo y no me da buenas vibras, no me da buenas vibras. Y además, ¿no? Por todo lo que ha pasado ahí, que esa es otra historia. Pero bueno, estábamos ya acostadas, mi abuelita ya estaba dormida, mi prima también, y pues yo, qué raro que siempre estoy despierta, ¿no? Y pues había un reloj de esos grandes donde se ven ahí los números y es radio, reloj y todo eso. No sé cómo explicar, no sé cómo son esos relojes. De esos como de los 80s, ¿no? Que tienen las lucecitas rojas con la hora y lo que tiene el despertador y todo. Exacto. Pues ese reloj, o sea, ese radio reloj ni se usaba ya. O sea, nada más estaba como ahí de adorno. Yo creo que la hora estaba mal, quién sabe, güey. Y creo que para apagar la tele en ese entonces teníamos que desconectarla y como todo estaba conectado en la misma, ¿cómo se llama? ¿Conexión? Sí, en el mismo como enchufe. Ajá. Pues desconectábamos y se desconectaba todo. Total que ya era tarde, porque ya casi todos en esa casa estaban dormidos. Y en eso, güey, se enciende la radio reloj, pero a un volumen fuertísimo. O sea, sí se encendió y la radio a todo volumen. ¿Pero estaba desconectado? Estaba desconectado. Y yo me quedé así como, ¿por qué nadie despierta? Electricidad gratis, aprovecha. No. O sea, sí me dio muchísimo miedo y estaba así como, abuelita. Y no se despertaba, güey, no se despertaba y yo tenía mucho miedo, yo no me quería levantar y era como, güey, está el volumen tan alto, como nadie se despierta. En serio estaba el volumen demasiado alto. Y me dio muchísimo miedo porque aparte estaba todo oscuro. Y ya se despertó mi abuelita y con toda la calma del mundo lo apagó y ya, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe quién lo encendió? ¿Quién sabe? Y otra noche, en ese mismo cuarto, yo ya estaba dormida. Gracias al cielo ya no vi eso. Pero dice mi abuelita que se abrió la puerta. Y esa puerta está muy pesada. Y es de esas puertas que no sé cómo, o sea, no es de perilla, es, ¿cómo se le llama este? ¿Una aldaba? ¿Algo así? Un pasador, algo que algo cerraba así. No sé. Desconozco el nombre, la verdad, pero sí. Ajá. Entonces, pues aparte que para abrir esa puerta en serio batallábamos porque como era madera ya estaba hinchada. Entonces se atoraba muchísimo. Y pues dice mi abuelita que se abrió la puerta. Así nada más. Y pues, ¿quién sabe quién fue? Mi abuelito cuando vivía dice que él veía niños ahí jugar y veía a un señor que los vigilaba. Okay. Y dice mi abuelito que él platicó con ese señor. ¿Y qué le dijo? No tengo idea que... pues que el señor nada más venía, traía a los niños a jugar y que él los cuidaba.
Dicen, he escuchado que cuando se abren las puertas, ya ves que mucha gente bromea con el quién y pásale o cosas Ah, sí, así. sí, sí. Dicen que es muy importante que cuando esas cosas pasen, no invites. Sí, 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 o no abras o Ajá, no ajá, contestes. no contestes exacto, porque dicen que estás invitando a que Invitando. lo que sea que te abrió la puerta Ajá, pase a tu hogar ajá, y que muchas veces es difícil deshacerse de esas cosas porque ya están ahí como que con permiso, ¿no? ajá, exacto. Pues sí, quién sabe. Pues esa noche ya estábamos, o sea, ya estábamos dormidos. Mi abuelita creo que era la única que estaba despierta y pues así, simplemente así. Él no pidió permiso, ¿no? Entró. Sí, él entró Pues y es ya. que él llevaba a los niños. Sí, Ya era la hora de juego. sí, no me acuerdo bien mi abuelito qué nos dijo, pero sí, él, como yo estaba muy pequeña, estaba en la primaria, muy, muy pequeña. Es como en segundo de primaria, tercero de primaria y sí, él dice que él veía a los niños ahí jugar, que platicaba con el señor mientras estaban ahí jugando los niños. ¿Quién sabe? Y pues ya tú tienes alguna otra historia para ir cerrando. Pues rápido nada más para cerrar, ahorita que estabas platicando lo de puertas y lo que dijimos de invitar gente. Una de las historias que recuerdo que me contaba mi papá cuando era niña era de cuando él estaba chiquito. Bueno, no, no es tan chico, estaba joven, era como adolescente, preadolescente. Acababa de fallecer su papá no hacía mucho y desde que mi abuelita tenía la foto de mi abuelito cerca de la puerta, ¿no? Y entonces esta casa tenía como pues la entrada por frente y también podría salir por atrás y como rodear y llegar al frente, ¿no? Porque pues era una casa en un pueblo, no era como aquí, ¿no? Que uno tiene las bardas y todo, sino si mucho hay una cerquita alrededor de la casa y ya, y a veces ni eso. Entonces, que durante bastante tiempo mi abuelita se despertaba escuchando que tocaban la puerta y entonces ella preguntaba ¿quién? Y que nada más escuchaba un susurro así de ábreme. Ay. Entonces mi abuelita era bastante valiente, que ella salía, o sea, a abrir y pues que no había nada. Entonces ella pensó, no, están jugando una broma. O sea, de seguro es alguno de los mocosos del pueblo que se le hace muy divertido venir a tocar en la noche y asustar a la gente, ¿no? Ajá. Entonces que así estuvo durante varias noches hasta que una de las veces le dijo a uno de mis tíos, hermano mayor de mi papá, que estaba pasando eso, que le ayudara, ¿no? O sea, que cuando eso pasara, ella iba a tocar una campanita, o sea, pusieron así como que una campanita con un hilo, lo iba a jalar para que mi tío saliera por la puerta de atrás, ella saliera por la puerta de enfrente y como que rodearan la casa y atraparan a la persona, ¿no? Ok. Que hicieron eso varias veces y no había absolutamente nadie. Entonces, que era, pues, o sea, le inquietaba bastante, o sea, porque tocaban así, eran 3 toquidos de que toc, toc, toc. 3. Y luego cuando ella contestaba era, ábreme. Así el susurro nada Y eran más. 3, o sea, eso es muy... Y ya ves que dicen que es de los números así como La místicos. Santa... La ¿Cómo se triada, llama? ¿no? La tríada, sí. El Espíritu Santo. Sí, pues en realidad el 3 es un número como muy místico en todos los sentidos, pero digo, Ajá. no sé, o sea, a mí no me lo contó mi abuelita, a mí me lo contó mi papá y a él pues se lo contaron mi abuelita y mi tío, ¿no? Entonces que así estuvieron varios días intentando agarrar a los mocosos porque mi abuelita estaba convencida de que eran los chicos del Sí, pueblo que claro. están jugando, ¿no? Que algún borracho a lo mejor, o sea, se le hacía muy divertido. Entonces que ya después quitaron la foto de mi abuelito de la entrada y que dejó de pasar. Entonces dice mi papá, yo no sé si a lo mejor mi papá estaba volviendo para arreglar cuentas, no Pero sé. nada más los estaba asustando, ¿no? Acá, divirtiéndose. Sabes que mi abuelito, él viajaba mucho, o sea, él no pasaba mucho tiempo en la casa con mi abuelita hasta ya mucho más grande. Y cuando falleció, la verdad es que no tengo así como bien la historia lineal de en la época más o menos en la que falleció, cómo estaban las cosas. Solamente sé que mi papá pues estaba joven, tendría como unos 14 años, algo así, cuando mi abuelito falleció. Y entonces,
Pero antes de eso, recuerdo que mi papá nos platicaba que mi abuelito, o sea, se iba a trabajar y no volvía en meses. Ok. Y luego ya nada más volvía, se estaba un rato y luego se volvía a ir y así, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor estaba volviendo a, no sé si a querer convivir con su Ujú, familia todo el tiempo ujú. que no convivió, no sé si a lo mejor sintió que había dejado algo pendiente, pero pues sí, mi papá dice, o sea, que él cree que era mi abuelito porque curiosamente cuando quitaron su foto ya Ya no no pasó. volvió a pasar. Y luego ya después se mudaron de esa casa y pues ya, quién sabe, ya no volvieron a saber que pasarán cosas ahí, ¿no? Pero sí, esas son como las historias así que me vienen a la mente ahorita Órale. de cosas que me han pasado, Pues sí, que me han tenemos contado. muchas historias. Ah, Yo creo que todas las personas, a lo mejor no personales, pero que te hayan contado, sí, sí, sí. De familiares cercanos, de gente, amigos, no sé, o sea, del lugar, por ejemplo, como a mí, que no, casi no me ha pasado, pero en la casa donde ujú, vivían mis exacto, abuelitos es donde pasaban muchas cosas y pues yo creo que lo de la radio fue lo más intenso. lo más intenso. Y es que también creo que a las personas nos gusta platicar lo que nos pasa, a la Ujú, mayoría, no a todos, obviamente. ujú. Entonces es muy, muy rico esto de estar compartiendo historias que te pasaron, que me pasaron, que les Ujú. pasaron a tus primas, a mi papá, entre otras cosas. Creo que es bastante entretenido y esperamos que ustedes piensen lo mismo, que les haya gustado escuchar las historias que compartimos en este capítulo. Si es así, esperamos que continúen escuchando los futuros capítulos y que poco a poco vayamos creando esta comunidad para compartir historias. Este culto. Este culto de las esotéricas. Este culto de los esotéricos, las esotéricas, y pues conforme vayan avanzando los capítulos, que también eh, puedan compartir historias con nosotros y contarlas aquí, hacer una pijamada paranormal. Poder compartir entre todos lo que nos ha pasado, a lo mejor Así encontrar es. similitudes. Si ustedes han tenido alguna experiencia similar a alguna de las que compartimos, por favor díganoslo, la verdad nos encantaría conocerlo. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y los esperamos en otro capítulo. Muchas gracias. Esto fue el culto de las esotéricas.